nos limpia de todo pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creemos, Señor, creemos en tu perdón, creemos que tú eres Jesús, el Hijo, el Cristo del Dios viviente. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias, Cristo. Amén, amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a dar seguimiento a esto. Quiero primero enseñar, hermano, quién es Jesús, ¿sí? Vamos a tomar de estudio en estos próximos días el Evangelio de Juan. Puede ser que haga un video cada semana, a lo mejor 2 videos cada semana, dependiendo mis actividades, pero mínimo un video a la semana sí va a haber. Les recuerdo, hermanos, les mandé un enlace en mi canal de YouTube. Todo el que tiene YouTube tiene que hacer una cuenta, entonces pues la estoy ocupando, porque ahí sí puedo subir videos un poquito largos. Ayer el que hice no se los pude compartir por WhatsApp porque está pesado, 2 gigas, y eso que son 18 minutos, pero espero que estén ahí al pendiente, hermanos. Créanme, esto que estoy haciendo, hermanos, Dios lo ha puesto en mi corazón. Yo quiero, hermanos, que ustedes aprendan, ¿verdad? Claro, yo también voy a aprender, obviamente, pero yo quiero que ustedes aprendan. Dice la Biblia en el libro de Romanos, dice, ¿cómo va a creer la gente si nadie les predica? Entonces, hermanos, quiero empezar primero con mi familia, en este caso ustedes como mi sangre, hermanos. Quiero empezar con ustedes para que haya ese discernimiento espiritual, ¿sí? Y que con estas enseñanzas el Señor haga la obra en sus vidas. Muy bien. Bueno, pues vamos a tomar como referencia el Evangelio de San Juan. Ayer leímos del Evangelio de San Juan, el capítulo 3, del versículo 16 al 21, donde el mismo Jesús dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo, no hay alguna excepción, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y más adelante dice, ¿verdad? Porque el que cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios no ha sido condenado, pero el que rehúsa o rechaza creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. O sea que el mismo Jesús habla que hay una condenación para los que rehúsan creer en el Hijo de Dios, en Él. ¿Por qué? Porque dense cuenta, hermanos, la humanidad está haciendo sus propios caminos para llegar al Padre, y eso es antibíblico, eso no lo enseña la Biblia. El mismo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6, Jesús mismo dijo, hermanos, fíjense bien, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús mismo dijo eso, hermanos. Y la historia nos enseña, ni Mahoma, ni Mahatma Gandhi, ni la Madre Teresa de Calcuta, ningún líder religioso, ni ningún papa ha dicho esas palabras, hermano, tan trascendentales, hermano, en la historia humana, ¿sí? Los líderes religiosos dijeron tener la verdad. Buda le dijo al Papa que él era Dios, ¿sí? Pero pues ahí está el Papa, o sea, ya murió, ¿sí? Sin embargo, el Cristo vivo, el Cristo que predicamos, Él está vivo, la tumba la dejó vacía, Él está ahorita, hermano, dice la Biblia que a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Nada más Él está intercediendo por nosotros delante del Padre, nadie más.
No es de que la Virgen María esté intercediendo por nosotros, o santo este, santo el otro, santo el otro. Nada, hermano. Todo eso lo vamos a ver con la Biblia, que todo eso es antibíblico, hermanos. El único, hermano, que puede interceder delante del Padre por nosotros se llama Jesús, el Cristo resucitado, hermanos. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón, que Él fue el único que derramó su sangre por nosotros. Ningún otro líder religioso fue colgado en un madero, hermanos. Ningún otro líder religioso, al menos que yo sepa, a los que les dicen santos y de los que son intercesores de Dios por nosotros, yo no he escuchado que hayan hecho una obra redentora como Cristo, ¿sí? Por eso derrumbamos toda enseñanza antibíblica y creemos que Jesús es el único intercesor entre Dios y los hombres, porque el libro de Timoteo lo dice, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. ¿Sí? Ok, con esa introducción vamos a ver el Evangelio de San Juan. Como ayer también comentaba en el otro video, la Biblia se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento tiene evangelios o biografías de la vida de Jesús. En este caso es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, el libro de Juan tiene una enseñanza muy, muy especial. El Evangelio de Juan está escrito con una visión diferente a los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio de Juan está dirigido para que podamos comprender, podamos entender que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Con todo lo que se escribe, marca y señala que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido que siglos atrás se había hablado de él. Vamos a hablar una de las cosas, hermanos, de lo que es la preexistencia de Cristo, porque Cristo no solamente existió cuando nació de una virgen, ¿sí? Cristo ya existía. Él es Dios, hermanos, y Él ya estaba en la eternidad, simplemente Él tuvo participación en la historia humana cuando se hizo como uno de nosotros, ¿sí? La preexistencia de Cristo es algo maravilloso. Yo recuerdo cuando yo empecé a leer la Biblia, cuando yo empecé a ir a una iglesia cristiana, cuando yo empecé a conocer más a Dios, yo leí los evangelios, ¿sí? Y yo creía que nada más Cristo había existido desde que nació hasta que murió, ¿verdad? Bueno, resucitó, etcétera, etcétera. Pero yo no sabía, hermanos, que Cristo ya existía, que Cristo ya estaba en la eternidad, ¿sí? Y lo vamos a ver de una manera bien, bien, bien maravillosa. Les pido que por favor tengan a la mano sus Biblias. Con la Biblia vamos a demostrarlo, para que ustedes también vean que lo que les estoy leyendo está escrito, no es algo que yo me haya cuchareado, ¿no? Vamos a leer, hermanos, el Evangelio de San Juan. Repito, está en el Nuevo Testamento, es el cuarto Evangelio. El Evangelio de Juan, hermanos, fue escrito en el año 90 después de Cristo por Juan, lleva su nombre el autor, Juan. Juan, hermanos, era un hombre impetuoso en su temperamento. Juan era un hombre
vamos a ponerlo así. Él era imprudente en sus actos. Así, en una ocasión Jesús manda a sus discípulos a predicar a una aldea y no los dejaron entrar. Entonces regresan, ¿verdad? Regresan con Jesús, regresa Juan, era otro discípulo, pero Juan era uno de ellos. Va Juan, regresa con Jesús y le dice, no nos dejaron entrar, Jesús. Si quieres oramos para que caiga fuego sobre ellos. Entonces pues Jesús le dijo, no, Juan, ¿de qué espíritu eres, verdad? ¿Por qué? Pues porque no es así. Jesús vino a rescatar, ¿verdad? Vino a rescatar. Entonces no se trataba de echar fuego del cielo y nada de eso. Juan era un hombre con un carácter muy, muy duro. A tal grado, hermanos, que iban pasando los días, los meses y los años. Juan empezó a conocer más profundamente a Jesús, y eso fue lo que cambió su vida de Juan. Eso fue lo que lo transformó Jesús su mentalidad, transformó Jesús sus sentimientos, Jesús transformó su corazón. Pero déjenme decirles que Juan nunca fue obligado a convencerse de que él era el Hijo de Dios. Ni Jesús mismo, ¿verdad? Les dijo, hey, crean en mí porque miren, yo soy el mero bueno de Dios. No, para nada. Jesús convenció a Juan por medio de sus obras, vio sus hechos, vio su comportamiento. Juan escribe lo siguiente en el capítulo 1. Fíjense bien, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice, era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está hablando de Jesús, ¿sí? La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oh, qué tremendo, qué tremendo. Si nada más existiera este capítulo de Jesús, yo creo que fuera suficiente para evangelizar y demostrar que Jesús es el Cristo. Fíjense, hermanos, bien importante. Juan escribe, en el principio era el Verbo. Y si ustedes ven en su Biblia, Verbo viene escrito con una V mayúscula. Y recordemos que
Las letras mayúsculas se utilizan para nombres propios, ¿verdad? Entre otras cosas, pero se utiliza para nombres propios. Entonces aquí Juan le está dando un nombre, el Verbo. Entonces, bueno, pero diríamos, pero ¿por qué Juan puso Verbo? ¿Por qué no puso, en el principio era Jesús? Y Jesús era Dios y Jesús es Dios, ¿sí? Porque recordemos que la Biblia fue escrita por hombres con una mentalidad de ese continente, de esa nación. Entonces, fíjense bien, el Evangelio de Juan lo escribió un judío. Entonces, allá pues había judíos, ¿verdad? Maestros de la ley, etc. Entonces, ellos ubicaban el verbo como la palabra de Dios escrita antiguamente, ¿sí? Entonces, cuando Juan escribe, claro, inspirado por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo le dice a Juan, vas a nombrar a Jesús como el Verbo, para darle testimonio a los demás que la palabra que ellos enseñan, que ellos predican, que ellos han estudiado, se hizo carne, ¿sí? Por eso dice, en el principio era el Verbo, y luego dice, y el Verbo era con Dios pasado, y el Verbo era Dios presente, ¿sí? Verso 2 dice, o sea Jesús, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vean lo maravilloso de la creación. Los cielos, la tierra, el mar, etcétera. Todo, hermanos, todo fue creado. Y dice el versículo 4, en Él estaba la vida. O sea, imagínense, hermanos, todo lo que sustenta la vida, todo lo que sustenta la vida, todo estaba contenida en un hombre. Toda la palabra que el Padre Todopoderoso habló, se encapsuló en un hombre, ¿sí? Dice, en Él estaba la vida. Jesús, o sea, la vida, hermanos, la vida se hizo un hombre, ¿sí? Dice el verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿sí? Verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es como si ustedes, hermanos, con su familia, llegan a su casa y su familia no los reconoce. ¿Tú quién eres? ¿O cómo que quién soy? Soy tu padre, soy tu esposo, soy tu esposa, no sé. O sea, yo soy el... No te conocemos. Y de tal grado el desconocimiento que te matan. Así le pasó a Jesús. Imagínense, hermano, a un fabricante de carros, el dueño de una fábrica de carros, ¿verdad? Visita su empresa, visita a los obreros, a los operadores, y no lo reconocen. Y, mira, un intruso, no, él no es de aquí, él no pertenece aquí, y lo matan. Así le pasó a Jesús. Jesús creó el mundo, dice, el mundo por Él fue hecho. En el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Ojo. Cuando esta parte de la Biblia dice mundo, no se refiere al globo terráqueo. Se refiere, hermano, cuando dice que el mundo no lo conoció, no es el globo terráqueo que no lo haya conocido. No, porque la creación, dice en un libro del Nuevo Testamento, dice que la creación gime a Dios. O sea, sí, la creación reconoce a su creador.
cuando dice que en el mundo está haciendo una equivalencia. O sea, todas las personas que habitaban en el globo terráqueo y específicamente en el pueblo de Israel, no le conoció. O sea, se refería a las personas, ¿sí? Porque luego dice el verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, Jesús ya había sido anunciado proféticamente que iba a salir de Israel, que el Padre había prometido a un Salvador, a alguien que iba a restituir, que iba a restaurar a Israel como nación, ¿sí? Pero los judíos esperaban a un rey lleno de fama, lleno de gloria, su corona, montado en cordeles, caballos de guerra. Así la gente lo esperaba. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿sí? El pueblo de Israel lo rechazó. El pueblo de Israel le dijo, hey, o sea, los fariseos, que eran los religiosos en los tiempos de Jesús, lo querían matar porque tenían celo de Jesús. Porque Jesús dijo, Jesús utilizaba una palabra que solamente en el Antiguo Testamento con Moisés fue utilizado, ¿sí? Y era el yo soy. Entonces, cuando en la antigüedad el Padre se le revela a Moisés, se le revela con el yo soy. Viene Jesús y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, etcétera, hermanos. Entonces, ese yo soy, decían los religiosos, ¿cómo? ¿Cómo que este hombre se atribuye el yo soy del Eterno, del Antiguo Testamento? ¿Sí? Entraban en un conflicto su religiosidad, su corazón duro, y por eso es que buscaban matarle, buscaban herirle, buscaban deshacerse de él. Vamos a tocar más adelante todos esos temas porque lo lograron, pero lo lograron como ya estaba trazado que iba a morir, ¿sí? Y luego dice el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? O sea, cuando el pueblo de Israel rechazó a Jesús, rechazó su salvación, rechazó su palabra, rechazó su doctrina, entonces ese rechazo del pueblo de Israel dio apertura para que todo el que cree que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios fuera salvado. Y la salvación que Jesús vino a traer, escúchenme bien, exclusivamente a su pueblo, por ese rechazo, por ese desprecio, se extendió la salvación a todo aquel que en él cree, para ser hechos, escúchenme bien, hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, es algo muy maravilloso. Cuando yo soy hijo de Dios, yo recibo de una manera misteriosa. Cuando yo reconozco mis pecados, me arrepiento de mis pecados e invito a Jesús, invito al Hijo de Dios a mi vida, yo estoy aceptando a este Dios que se dio por mí, hermanos, y por ustedes también, ¿sí? Viene de una manera maravillosa a estar conmigo siempre, siempre, siempre. Qué bueno eres, Señor, qué bueno eres. Y dice, hermano, el versículo 14, fíjense bien, y aquel verbo, ya vimos que era Jesús, y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Da testimonio Juan, ¿verdad? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, imagínense el cambio que Juan tuvo cuando vio a Jesús. ¡Wow! O sea, este hombre tan maravilloso, este hombre, sus enseñanzas, convivo con él, sus palabras me transforman, sus palabras hacen en mí algo asombroso. Revolucionó Jesús la vida de Juan. Nada más me estoy enfocando en Juan, que tuvo 12 discípulos a los que estuvo día y noche con él por medio de 3 años enseñándoles. Para ver la preexistencia de Cristo, para entenderlo un poquito más, para entender que era el Verbo, nos tenemos que remontar al Antiguo Testamento. O sea, tenemos que remontarnos hasta, fíjense bien, hasta 4000 años antes de que Jesús viniera a la tierra. Jesús vino hace un poco más de 2000 años. Pero cuando llegó Jesús, 4000 años aproximadamente atrás, de 4000 años en adelante, se escribió de Jesús, ¿sí? Ahora, ojo. Ay, Señor. En el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, déjenme poner aquí este separador. En el libro de Génesis, hermanos, en el capítulo 1, la creación de Dios. En el capítulo 1, hermanos, bueno, ¿se acuerdan que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios? En el libro de Génesis, en el libro donde habla de la creación de Dios, fíjense bien lo que dice en el capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta ahí acaba el primer versículo. Entonces, hermanos, en el principio ¿de qué? ¿En el principio de qué? Si Dios es eterno y lo eterno no tiene principio y no tiene fin. Y aquí el Espíritu Santo dice: en el principio del tiempo. Por eso dice: en el principio creó Dios los cielos, y separa, y la tierra, como hermanos, dándonos el Espíritu Santo una señal de que en la tierra, en ese insignificante punto de todos los cielos, Dios ya había determinado enviar a su Hijo. Ahora, esta palabra Dios, ¿saben lo que significa, hermanos? ¿Saben lo que significa Dios? Se los dejo de tarea. La palabra Dios, hermanos, significa pluralidad en la unidad de la deidad. Se los estoy parafraseando. Pluralidad en la unidad de la deidad. Fíjense bien, para profundizar un poquito más. Capítulo 2. A ver, déjenme ver si es el 2, permítanme.
Permítame. No, perdón. Igual en el capítulo 1, versículo 26. Del versículo 1 al versículo 25, ustedes van a poder leer que dice la escritura: y dijo Dios, produzca el agua, produzca la tierra, ¿verdad? Y dijo Dios que se separara el agua de las aguas, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Pero en el versículo 26 dice así, fíjense lo que nos revela el Espíritu Santo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero qué tremendo. En el versículo 26 dice: y dijo Dios, hagamos. Ojo, Dios no es un nombre, Dios es un título. ¿Sí? Si ustedes dicen, ¿cómo se llama tu padre? Hablando del sentido espiritual, ¿cómo se llama tu padre? Y si ustedes dicen Dios, está mal contestado, porque Dios no es un nombre. Entonces, cuando la gente dice, en el nombre de Dios, ¿cuál Dios? Dios, la palabra Dios no es un nombre, es un título. Es como si dijéramos en el nombre del doctor. ¿Cuál doctor? En el nombre del licenciado. ¿Cuál licenciado? ¿Verdad? Entonces aquí en el versículo 26, Dios está teniendo una conversación. ¿Con quién? Si se pensaba que solamente era Dios, o sea, si nuestra mentalidad decía Dios, una persona, entonces ¿con quién está hablando? Hagamos. ¿A quién le habla, no? Ahí estaban los ángeles. Imagínense los ángeles, pues, ¿a quién le habla? No. Dijo Dios, hagamos. Hubo una plática. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? O sea, hubo una conversación. O sea que en la eternidad, desde el principio, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso la palabra Dios significa pluralidad en la unidad de la deidad. Para que quede un poco más claro lo que es Dios, vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo sencillo, el agua. El agua tiene 3 estados, ¿verdad? Sólido, líquido y gaseoso. Entonces, ¿cuál es la composición molecular del agua? H2O. Entonces, si lo tenemos en sólido, sigue siendo H2O. Si lo tenemos en líquido, sigue siendo H2O. Y si lo tenemos en forma gaseosa, sigue siendo H2O. No pierde su composición, no pierde su esencia. Aunque esté en diferentes estados, el agua, el líquido, sigue siendo la misma composición molecular, no cambia. Así es la Trinidad. Así es la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La misma esencia, los 3 son Dios. No hay 3 dioses. No es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No. Es un solo Dios. En un libro del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe, hay un solo Dios.
un solo Señor, un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo, ¿sí? Y bueno, más adelante, igual en el Antiguo Testamento, en el capítulo 4, el mismo Dios dice, en Israel hay un solo Dios para ti, ¿sí? Espero que haya quedado un poquito claro, hermanos, porque de aquí estamos viendo que Cristo ya estaba. Cristo fue, hermano, fue nuestro creador, es nuestro creador, pero él ya estaba en la eternidad, él ya estaba con el Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, conversando. Fíjense, hermano, toda la creación fue creada con el poder de su palabra y se sostiene con el poder de su palabra. Pero al hombre Dios lo hizo con sus manos, hermano. Por eso dice, tomó Dios barro y lo formó al hombre del polvo de la tierra. Por eso dice que a su imagen y semejanza. No está hablando, la imagen y semejanza no tiene que ver con lo físico, hermano, en este sentido. Tiene que ver, hermano, con Dios. ¿Cuáles son las características de Dios? Porque si dijéramos, bueno, pues entonces si Dios me hizo su imagen y semejanza, pues entonces Dios tiene barba, ¿verdad? Dios tiene canas, Dios usa lentes. No, hermanos, no. Las características de Dios, Él es santo, Él es justo, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es verdadero, etcétera, hermano, hermoso, bello, etcétera, 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 ¿sí? A eso se refiere, a esa imagen y semejanza, ¿sí? Por eso cuando Jesús viene aquí a la tierra, hermano, vieron en Jesús al Padre. Vieron a Jesús al Padre en Jesús, hermanos, ¿sí? Otra de las cosas, hermano, de la preexistencia de Cristo, igual en el libro de Génesis, hermano, en el capítulo 3, vemos la caída del hombre, la desobediencia del hombre, y en el capítulo 3, versículo 15, dice así, hermano, y esta es la primer profecía que hubo respecto a Jesús, la primera profecía que hubo de Jesús, la primera en toda la Biblia, la primera. Y dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Él le está hablando a la mujer, aquí Dios le está hablando a la mujer. Perdón, hermanos, aquí le está hablando a la serpiente. Luego le habla a la mujer, pero aquí le está hablando a la serpiente. Fíjense bien. Después de que le maldijo, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Aquí hay que frenarnos un poco, porque aquí está hablando algo muy interesante. Dios le está hablando a la serpiente y le está diciendo, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Por qué no le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y el hombre? Pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahora, otra cosa, dice, entre tu simiente, o sea, la simiente de la serpiente, y luego dice, y la simiente de ella. Permítame tantito, hermanos. Esta palabra simiente, ¿saben qué significa, hermano? Semilla o esperma. Entonces el hombre, el varón, es portador de semillas, en este caso el esperma. Entonces el hombre, cuando hay un bebé, se forma, el hombre pone su semilla en el óvulo de la mujer, ¿sí? Pero es el hombre el que tiene la semilla, la mujer no tiene, no se puede fecundar ella sola, necesita, en este caso, la semilla, ¿verdad?, de un hombre para generar vida. Entonces, ¿por qué
¿Por qué el Padre, por qué Dios está diciendo a la serpiente? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Pero pues ella no tiene esperma, Señor. Ella no puede. Es que espérense tantito, hermanos. Acuérdense que Jesús nació de una manera virginal. Entonces, Jesús nació de una manera virginal, nació de una mujer virgen, pura, no había sido tocada por varón. ¿Quién fecundó a María? Dios, el Padre tuvo que haber puesto un esperma, tuvo que haber puesto una semilla, ¿sí?, en el óvulo de María para que naciera Cristo. Entonces aquí está haciendo una profecía de cómo es que iba a nacer su hijo de una manera virginal. Y le dijo a la mujer, porque la mujer fue utilizada para que trajera a este mundo a su hijo, a Cristo, al Salvador, ¿sí? Esta es la primera profecía y una explicación así un poco rápida de la preexistencia de Cristo. Pero fíjense, hermano, en Hebreos capítulo 13, versículo 8. El Hebreos es un libro que se encuentra en el Nuevo Testamento. Hebreos 13, 8. Fíjense lo que habla de la preexistencia de Cristo. Hechos, Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Tito, Filemón, Hebreos 13:8. Fíjense bien, amados hermanos. Hebreos 13:8 dice así. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, o sea, pasado, hoy y por los siglos, ¿sí? Otra cita bíblica igual en el libro de Hebreos, ahí mismo capítulo 7, versículo 3, hermanos. Hebreos 7:3. Se los digo para que ustedes en su casita y con calma puedan ahí checar toda esta información. Y dice, sin principio. Jesús fue sin principio, o sea, algo que no tiene principio es algo eterno. Hebreos 7:3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora vamos a ir al libro de Miqueas, que es un libro del Antiguo Testamento. Ay, hermanos, espero que ahí con tiempecito ustedes ahí puedan escudriñar, Oseas, Abdías, Jonás, Miqueas 5:2. Miqueas 5:2 dice así, otra profecía, hermanos, de Jesús. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sí? Esta es una profecía de dónde iba a nacer Jesús. Dice, y tú, Belén, Efrata, pequeña, indefensa, ¿sí?, de ti saldrá el Señor de Israel. Entonces, Jesús nació en Belén, ¿sí? Qué curioso que
que Belén significa casa de pan. De ahí nació Jesús, en Belén. Ahora, para tener un poquito, algo más, un panorama más amplio de la preexistencia de Jesús, estoy así como resumiendo, hermanos, para que sea así un poquito sustancial. Fíjense, hermanos, otra profecía que se da en el libro de Isaías. Isaías capítulo 9. Fíjense, hermanos, si ustedes van a su Biblia en el libro de Isaías, dice en el capítulo 9, dice el nacimiento y reinado del Mesías. El libro de Isaías, hermano, fue escrito 3.500 años antes de que Jesús viniera a este mundo. Fíjense lo que escribió 3.500 años antes de que Jesús viniera. En el capítulo 9 de Isaías, en el versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Wow, esta es una evidencia de que Jesús es Dios, ¿sí? Y por último, hablando todavía de la preexistencia de Cristo, hay una profecía que se dio que hablaba de la muerte de Jesús. En el libro de Isaías capítulo 53 nos habla de la muerte de Jesús, pero también en el Salmo capítulo 22. Y fíjense lo que dice en el Salmo 22, hermanos. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús en la cruz, hermano, cuando estaba colgado, dijo estas palabras en arameo: Eli, Eli, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, dice versículo 7: todos los que me ven me escarnecen, estiran su boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él ha puesto su complacencia. Y así le decían: se encomendó a Dios, pues que le libre, que lo baje de la cruz, a ver si verdaderamente es el enviado de Dios, el enviado del Eterno, ¿sí? Y fíjense más adelante, hermanos, ¿sí? En el versículo 12: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, su sangre fue la que se derramó. Y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Hermano, aquí dicen en el versículo 16: horadaron mis manos y mis pies. ¿Acaso eso no fue lo que le pasó a Jesús? No horadaron con esos clavos, no le hicieron hoyo en sus manos, no le hicieron hoyo en sus pies.
Él fue como, su sangre fue derramada como agua. Sé que su corazón se le derritió. Jesús hizo una obra maravillosa, hermanos, por nuestros pecados, para que no vivamos frustrados en la vida, para que no vivamos amargados, hermanos, para que conozcamos al único y verdadero Dios. Jesús hizo la obra maravillosa, maravillosa. Cuentan, hermano, médicos de este siglo, ¿verdad? Hablan de la muerte clínica de Jesús. Y no sé si ustedes recuerdan cuando Jesús estaba clavado, hermanos. Un soldado fue y le enterró una lanza en su costado y le llegó hasta el corazón. Perforó su costado y su corazón. Y hubo algo. Dice la Biblia que salió agua y sangre. Agua y sangre. Cuando sale agua y sangre, según la cardiología, hermanos, es porque el pericardio fue roto. Es porque el corazón explotó, hermanos. Es porque el corazón explotó. La crucifixión era una muerte humillante, una muerte muy dolorosa, para que sufrieran los condenados. Jesús, al estar en esa cruz, se dejó horadar, se dejó humillar, se dejó despreciar por mí y por ti. A Jesús no lo mataron los clavos. A Jesús no lo mataron la soledad. A Jesús lo mató el dolor de haber cargado nuestros pecados. Fue tanta su experiencia de dolor que Él clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué nos han puesto a pensar, hermanos? ¿Por qué Jesús dijo esas palabras? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y les voy a decir por qué, hermanos. Vimos que Jesús es eterno y Él estaba en la eternidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Cuando Jesús viene, Él da testimonio, dice: el Padre y yo somos uno. Pero en la cruz, Él grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué te has apartado de mí? ¡Wow! ¡Wow! Solamente en la cruz fue cuando Jesús dijo: ¿por qué te has alejado de mí? Perdóname. ¿En serio? ¿El Padre abandonó al Hijo? ¡Qué momento tan fuerte en la historia, en la vida de Jesús! Porque nunca el Padre se había separado del Hijo, nunca. Siempre eran uno solo, siempre trabajaban juntos. Pero en la cruz Jesús dijo: ¿por qué me has desamparado? Porque exactamente en ese momento propicio, en ese momento cuando Cristo estaba en la cruz, estaba colgado, cuando el Padre le abandonó, fue exactamente cuando cargó por mis pecados, por mis mentiras, por mis perversiones, por mis maldades, por todo mi pecado y el pecado del mundo. Fue cargado sobre Él en esa cruz. Y el Padre, su naturaleza es santa, su naturaleza es pura, su naturaleza es perfecta. Él no puede estar con aquel que vive en pecado. Y el Padre, hermano, entregó a su Hijo cargando, hermanos,
en Él nuestros pecados, se apartó de Él. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando una persona muere en pecados, eso es la muerte, la separación eterna con Dios. Por eso es que si una persona muere sin arrepentirse de sus pecados, va a vivir una eternidad separada de Dios. Y eso fue lo que Jesús exclamó: ¿por qué me has desamparado? Porque el estar viviendo separado de Dios es un tormento. Es un tormento. Y Jesús lo experimentó. Jesús entiende tu necesidad de Dios. Por eso, hermano, yo te pido que en el nombre de Jesús aceptes a Cristo en tu vida. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Hay mucho. Perdónenme el tiempo. En verdad me apasiona, a mí me gusta mucho esto. Me gusta irme un poco rápido, lento, para que queden los temas un poco más claros. Hermanos, en el nombre de Jesús, yo deseo que ustedes tengan un encuentro con Jesucristo. Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra. Gracias por darnos la Biblia. Gracias por darnos estas escrituras. Gracias por darnos la revelación del Espíritu Santo, de que tú eres el verdadero Salvador de todos los siglos, de toda la historia. El ser humano no necesita nada más, solamente rendir su corazón a ti. Y qué difícil es rendir nuestro corazón, qué difícil es rendir nuestra voluntad, porque somos personas libres de decidir. Por eso, Señor, es que tú nos has dejado tu sacrificio y nos has dicho para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que todo aquel que te reciba ya ha sido salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del infierno, salvo del castigo eterno. Señor, te pido que aquel que va a escuchar este mensaje y no te ha aceptado como su Salvador, yo te pido que hagas esta oración si no has aceptado a Cristo. Señor Jesucristo, reconozco tu señorío, reconozco que tú eres el Hijo del Dios viviente, reconozco tu sacrificio, reconozco tu obra redentora, que tu sangre ha sido derramada por mis pecados. Creo que eres el único Dios y creo que has resucitado de entre los muertos al tercer día. Por lo tanto te pido, necesito, mi alma clama para que entres a mi vida y vengas a poner orden a mi vida, vengas a traer paz, vengas a traer esa satisfacción que necesita mi corazón. Oh Jesús, te anhelo. Jesús, ven a mi vida, entra a mi vida. Eres mi único Señor, mi único Salvador. Tú me rescatas, tú escribes mi nombre en el libro de la vida, Señor. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gracias, Señor. Gracias por traer salvación a mi vida. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, aquí les dejamos. Espero que sea de bendición para sus vidas. Si tú hiciste esta oración, te felicito. Te felicito. Si lo hiciste con todo tu corazón y sinceramente, solo Dios sabe, te felicito. Bendigo tu vida. Y que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad.
Te felicito, te amo en el amor de Cristo y en los días venideros vamos a seguir enseñando. Muchas gracias, Dios les bendiga.